compartir su palabra. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Estamos comenzando una serie en la carta a los Efesios y vamos a hacer algo durante todo el tiempo que vamos a cubrir la carta. Vamos a alternar la predicación. Por ejemplo, hoy el bloque que nos pertenece al día de hoy va a ser doctrina, pero como la carta se divide en los 3 capítulos que son doctrina y los otros capítulos que son aplicación a la vida práctica, entonces vamos a ir hoy a la doctrina, el domingo que viene a la práctica, el domingo siguiente doctrina y después el otro que le sigue a la práctica, para llevar así y ver todo el capítulo, pero ir conectando la doctrina con la vida cristiana. Entonces ese es el orden que vamos a seguir en los próximos domingos. Bien, abra su Biblia ahí a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a concentrarnos del versículo 3 al versículo 14. Y en él vamos a ver la obra de Dios el Padre, vamos a ver la obra del Hijo y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el bosquejo más o menos que vamos a seguir, porque está ahí. Lo que nosotros es que tenemos que extraer lo que Dios ha dicho ahí y explicarlo para poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a tratar de hacer eso lo más fielmente posible. Yo sé que se me van a escapar algunas cosas porque me emociona tanto cuando leo esta porción de la Escritura que a veces la emoción me deja llevar y me lleva por un sendero que a veces no quisiera yo ir por ahí, pero muchos de ustedes ya me conocen. Entonces les pido que en la medida que vamos mirando la carta, usted también ore por mí. Vamos a orar para que el Señor trate con cada uno de nosotros, donde nos encontramos cada uno de nosotros en el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente. Señor, y te damos gracias particularmente porque tenemos tu palabra, Señor, frente a nosotros. Señor, ese grupo de 125 personas no tiene ese privilegio. Ahí en Colombia, tan cerca y tan lejos, Señor. Gracias porque tu palabra tiene un efecto transformador en nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que confiamos que va a suceder hoy. Padre, te pido que no sean las palabras del predicador, sino tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, el fundamento de todo lo que vamos a mirar. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a entenderla correctamente y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el primer versículo, aunque no vamos a tratar con esa introducción, que pudiéramos predicar acerca de la introducción nada más. Eso merece un sermón. Pero vamos a hacer el sermón a partir del versículo 3 hasta el versículo 14. Y dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque nos escogió
en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces comenzamos. El apóstol Pablo comenzó esta iglesia, y el apóstol Pablo no necesariamente está atendiendo, como hace en otras cartas, algún problema de la iglesia, pero quiere dejar bien lo que es la doctrina de la iglesia, y quiere dejar bien claro también cómo el cristiano debe vivir su vida cristiana. Y es un patrón paulino en sus cartas, especialmente las cartas que no atienden un problema en la iglesia, sino las cartas que él quiere dejar como una base doctrinal, que en los primeros capítulos, por ejemplo en Romanos, él en los 11 primeros capítulos, él habla acerca de doctrina, y a partir del 12, entonces entra en la vida práctica, en la vida cristiana. Y asimismo sucede aquí en Gálatas, aunque hay un problema en Gálatas también, pero es el mismo patrón. Los primeros capítulos, primeros 4 capítulos, doctrina, y los últimos capítulos, vida cristiana. Por eso hemos titulado Doctrina y Vida esta serie de mensajes. Entonces, Pablo planta esta iglesia. Pablo comienza esta iglesia, y esa es una de las iglesias donde Pablo pasa más tiempo. Si nosotros leemos el capítulo 19 del libro de los Hechos, ahí vamos a ver el tiempo que Pablo le dedica a esta amada iglesia. Y la esencia de lo que Pablo está tratando de dejar para esa iglesia en Éfeso, y tiene aplicación para cada uno de nosotros, es la esencia de lo que es el Evangelio y cómo debemos vivir una vez que conocemos ese Evangelio, cómo nosotros debemos vivir. La palabra Éfeso significa deseable, y de hecho Éfeso era un centro comercial, era un centro deseable para vivir en aquellos tiempos. Era uno de los puertos marítimos más importantes de aquellos tiempos. Y por ahí cruzaban carreteras que venían que iba hacia Babilonia, otra carretera iba hacia Esmirna, otra carretera iba hacia el valle, y ahí se encontraban muchas personas.
en el segundo viaje misionero de Pablo es que él planta esa iglesia. Es característico de Pablo ir a ciudades importantes y comenzar nuevas obras ahí. Y esta epístola particular, Pablo la escribe desde la cárcel. Si nosotros vamos ahí en Efesios, al capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Entonces Pablo está en la cárcel. Esta es una de las epístolas paulinas donde él se encuentra encarcelado. Y Pablo escribe para dejar un buen fundamento para la vida cristiana. Pablo está interesado en dejar un patrón claro para nosotros. Como dije anteriormente, el mismo patrón que utiliza en otras epístolas. Y la epístola se divide en dos bloques. El bloque doctrinal, que tiene que ver con aquellas cosas que son indicativas para cada uno de nosotros. Lo que Dios hizo, su teología, cosas que describen lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y después que termina ya con una doxología, con una manera de adorar a Dios, en el capítulo 3 termina ya con estas palabras: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí concluye la porción de doctrina de esta epístola. Pero también nos deja ver no solamente los indicativos, sino los imperativos, aquellas cosas que nosotros debemos hacer como cristianos. Nuestro deber, que debe salir de una sana doctrina. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en la medida que nosotros avanzamos en Efesios y vemos cuál es la intención del apóstol Pablo al dejarnos esta carta, al dejarle esta carta a la iglesia. Vamos a entrar entonces en los primeros versículos que tienen que ver con que nosotros hemos sido elegidos por el Padre. Vamos a leer versículo 3 al 6. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. Y ahí en esa porción de la predestinación vamos a parquear o a estacionar el automóvil y vamos a detenernos ahí, porque eso es causa de mucha confusión. Mucha gente no entiende verdaderamente lo que significa la predestinación y causa mucha confusión y hasta muchas peleas. De hecho, hay iglesias que se han dividido por causa de este asunto de la predestinación. Entonces, a nosotros nos viene a bien conocer bien lo que es la predestinación. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? ¿Qué es lo que Pablo quiere que nosotros sepamos en cuanto a eso? Y vamos a verlo bien. Vamos a ver lo que dice una posición y lo que dice otra posición. Y la segunda posición es la posición que tengo yo, que usted puede estar en desacuerdo con ella y no nos vamos a pelear, pues yo lo amo en Cristo de todas maneras, pero yo la voy a afirmar aquí porque esta es la iglesia donde el Señor me ha traído y esa posición ustedes deben conocerla
porque como siempre les digo, yo les debo a ustedes mi honestidad y ustedes también me la deben a mí. Y si hay un desacuerdo en eso, lo podemos conversar, lo podemos hablar y no nos vamos a pelear. Aquí no nos vamos a pelear, ni allá afuera tampoco. Así que tenga claro eso. Pero note lo que dice. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces veamos cada una de las afirmaciones que Pablo nos deja ahí. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Lo que Pablo quiere decir es que la victoria que Cristo ha ganado es la misma victoria que nosotros tenemos en los lugares celestiales. La victoria que Cristo ha ganado es la misma victoria que nosotros tenemos en los lugares celestiales. Las bendiciones que han traído a nuestra vida esa nueva relación con Cristo están separadas para nosotros ya en los lugares celestiales. Y eso, mi amado hermano, debe traer gozo a nosotros. Que a usted y yo, pecadores que no merecemos nada de parte de Dios, Él se digne de ir y a preparar un lugar para nosotros y están allí esas bendiciones celestiales, pero por Cristo, no por nosotros, por Cristo. Entonces, esa es la primera frase, la primera declaración que Pablo hace ahí. La segunda es que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque muchos de nosotros pensamos que nosotros fuimos el que escogimos a Cristo. Muchos de nosotros nos han enseñado que nosotros fuimos el que le abrimos el corazón a Cristo, haciendo una aplicación de un versículo de allá de Apocalipsis 3:20, que dice que Él está a la puerta llamando y que si usted le hable, Él entra. Pero lo que Él está hablando allí, lo que Juan nos deja ver allí, no necesariamente tiene que ver con nosotros en particular, sino con una iglesia que se había apartado, con una iglesia que necesitaba arrepentirse delante del Señor. Pero dice que Él nos escogió Cristo antes de la fundación del mundo. Pero para yo cimentar ese argumento, yo creo firmemente que Dios nos escogió. Entonces yo tengo que sustentarlo con otra porción de la Escritura, donde Pablo se refiera a ese hecho de que Dios nos escogió. Yo no lo puedo dejar así, porque si no, nos dejaría a nosotros como que sí o no. No, porque Pablo habla acerca de eso. Pablo en 1 Corintios 1, 26, 31, yo quiero que usted vaya ahí, porque Pablo habla precisamente acerca de eso. A esta iglesia, una iglesia difícil, la iglesia a los Corintios, 1 Corintios 1, 26 al 31. Dice Pablo a los Corintios: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios, escuche bien, ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que está fuerte, a lo que está fuerte. También, dice, Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie
se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Entonces note cuántas veces la palabra escogido o nos escogió se repite ahí. Pero usted puede decir, pero muéstrame otro más. Vamos a mostrarle otro más. Romanos 8, 28 al 30. Porque el argumento de nosotros tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. No podemos argumentar en base a una emoción del predicador o la emoción de alguien por ahí. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Y dice así: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre todos los hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el Señor, podemos hacer un argumento en base a estos dos pasajes de que Él nos escogió y de que Él nos predestinó. Eso merece una explicación. Algunos que tienen una posición que para mí es una posición errónea, dice que Dios, en su sabiduría, Él sabía quién lo iba a aceptar o no. Él previó la disposición del corazón de una persona para aceptarlo a Él como su Señor y Salvador. Pero si nosotros miramos el texto en detalle, eso que Dios previó, eso no está en el texto. Dice que Dios nos predestinó, un acto de Dios, de la voluntad de Dios, que no tiene tanto que ver con nuestra decisión, sino que tiene que ver con la decisión de Él, que antes de la fundación del mundo ya lo tenía usted en su mente. Eso es maravilloso, eso es algo precioso. Que usted esté sentado aquí, que usted tenga una relación con Cristo, porque Dios lo tenía en su mente antes de la fundación del mundo y que lo había predestinado para salvación, lo había apartado usted para salvación. ¿Y cómo llegó a esa salvación? Cuando le compartieron el Evangelio, cuando usted de momento que no entendía nada acerca del Evangelio, ahora lo entiende y dice, wow, yo reconozco que soy un pecador. Pero es a través del Evangelio predicado que usted se da cuenta que usted es un pecador y usted necesita un Salvador. Y Dios nos ha escogido. Ahora, pero vamos a ver otro ejemplo más, porque no podemos quedarnos ahí. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 11. ¿Ustedes recuerdan Rebeca, que tuvo unos mellizos? ¿Ustedes recuerdan? Ustedes recuerdan a Esaú y a Jacob. Pero mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. No por las obras. Dios, conforme a su elección, ya tenía preparado a estos dos hombres para que fueran lo que fueran.
Pero en el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Es de Dios el asunto, es Dios que te salió a buscar, es Dios que te quiere como parte de su familia, es Dios. Pero si eso fuera poco, vamos a 2 Timoteo 1:9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y Pedro también tiene algo que decir al respecto. En 1 Pedro 1:18-21 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que sea manifestado en estos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios. Por medio de Cristo somos creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. La fe y la esperanza de nosotros está cimentada en Dios, viene de Dios. Pero puede ser que todavía le quede una duda. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Se lo voy a poner así en panameño, en latinoamericano. Más claro no canta un gallo. Ustedes se pueden enredar en el matorral, pero eso está claro, señores. Dios nos escogió. Y nos escogió, dice que nos predestinó para adopción como hijos. Para adopción como nos predestinó. No es que Él tenía un conocimiento previo de la decisión que usted iba a tomar. No. Es que ya usted, antes de su decisión, ya Él lo había separado a usted. Antes de la fundación del mundo. Eso es algo importante que nosotros tenemos que saber. Y a la vez debe mantenernos humildes. Porque si no, podemos decir, wow, Dios me escogió a mí y no te escogió a ti. Wow, yo soy de los escogidos. No se meta en ese terreno. Usted siga compartiendo el Evangelio. Porque Dios ha escogido el Evangelio para que la gente sea iluminada. No hay otra manera. Es a través de la proclamación del Evangelio. Así que usted haga eso. No se quede sentado en la casa y diga, yo voy para el cielo y esté esperando el avión del cielo que llegue para llevárselo. No, comparta el Evangelio. Comparte el Evangelio con las personas a su alrededor. Entonces, pero en el versículo que estamos mirando, en la porción de la Escritura que estamos mirando, allí en Efesios dice que Él nos predestinó para adopción conforme a la buena intención de su voluntad. La única razón del amor de Dios para predestinar, para salvarnos a nosotros, es el beneplácito de su voluntad. Porque Dios lo quiso así, porque Él es soberano y Él hace lo que le place. Él lo quiso así. A veces no entendemos eso, a veces nos cuesta trabajo eso, pero es que Dios hace lo que le place, dice el salmista. Que no esté conforme a la lógica humana, eso se puede debatir de muchas maneras, pero Él hace lo que le place. Y si usted es un hijo, una hija de Él, es que Él
lo rescató. Él lo había predestinado antes de la fundación del mundo. Eso es algo, es un tema que merece que usted profundice más en él y búsquelo en la palabra de Dios. No me crea a mí, sea como lo de Berea, indague en buenos comentarios, comentarios serios, confiables, que usted pueda ver mucho más, porque hay mucha riqueza en eso. Y dice que todo eso, conforme a la intención de su buena voluntad, de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en reconocimiento de los méritos de lo que Él ha hecho, para alabanza, en reconocimiento de los méritos de Él, para la gloria de su gracia. Y gracia, dice ahí, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, ahí vemos la obra de Dios en nosotros. La obra de Dios que ha salido a buscarnos a nosotros. Hasta el versículo 6. Versículo 7 al 12 dice, aquí vamos a ver la obra de Cristo en nosotros. La obra de Cristo en nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, de nuevo la palabra, y según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. De nuevo, la alabanza de su gloria se repite también. Tenemos redención mediante su sangre. Y la sangre, mis amados hermanos, no se puede tomar como algo supersticioso, como algunos la toman, que declaran y reclaman la sangre de Cristo por doquier. La sangre de Cristo tuvo un efecto ahí en la cruz para redención, para pagar el precio de nosotros, para pagar el rescate de nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos esclavizados, nuestra voluntad estaba esclavizada al pecado. La voluntad del hombre que no ha sido redimido por Cristo, que no ha sido comprado por Cristo, está esclavizada. El concepto, yo quiero que usted haga un poquito de investigación acerca de eso. El concepto de el libre albedrío, que nos han hablado mucho acerca de eso. Si nosotros venimos de iglesias que no son de corte reformado, que hemos sido enseñados mucho acerca del libre albedrío, pero hay que ver de dónde sale el origen de eso, dónde tiene eso su origen. Y yo le animo a que usted busque a Erasmo de Rotterdam, que era un católico que escribió, un católico humanista que escribió acerca de el libre albedrío. Pero la propuesta de Lutero era que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y espiritualmente no puede escoger nada. Espiritualmente él no puede porque él está esclavizado al pecado. Y Lutero le salió al paso a las enseñanzas y escribió algo acerca de lo que le llamó the bondage of the will. ¿Cómo diríamos bondage? La atadura de la voluntad o la prisión de la voluntad. La voluntad nuestra está prisionera al pecado. La voluntad nuestra
no puede elegir lo bueno, es Dios el que sale a buscarnos a nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre no es para tener una visión mística acerca de ella. La sangre fue el pago real de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados, Pablo nos deja ver ahí en Efesios, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su favor inmerecido. Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos, sino lo que no nos merecemos, y lo que no nos merecemos es el perdón de pecado a través de la gracia del Señor, a través de la sangre de Cristo, perdón. Y esta, en toda sabiduría, dice Pablo, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. La obra de Cristo en nosotros es fundamental, es un pilar. La obra de Dios, la que vimos anteriormente hasta el versículo 6, y la obra de Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, reunir todas las cosas en Cristo. Y Cristo vino a restaurar lo que estaba quebrantado en la sociedad. Lo que el primer Adán no pudo cumplir, el segundo Adán, Cristo, lo pudo cumplir. Y ahora, esa gracia en Cristo se nos otorga a nosotros, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo vino a restaurar todo y vino a poner en orden todo. Y hemos obtenido herencia de Cristo, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. El que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, ese Dios. No podemos quitar eso, no podemos obviar eso, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Cristo. Cristo es el amén de cada promesa de Dios. Cristo es la certeza de cada bendición de Dios. Es en Cristo. Y eso es un fundamento importante para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver la otra parte, versículo 13 al 14. Sellados por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El adelanto, la cuota inicial, como se ha dicho, es el sello del Espíritu Santo. El sello, en aquellos tiempos, cuando el rey con su anillo sellaba algo, era la ley. Y nosotros tenemos ese gran privilegio
nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos un adelanto de lo que va a ser nuestra vida. Y eso debe producir gozo en nosotros. Eso debe producir gozo para lo que viene después, que Pablo nos va a decir más adelante acerca de cómo vivir la vida cristiana. Por eso Pablo quiere dejar bien fundamentado todo esto, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que no se nos olvide, porque van a venir los momentos difíciles, van a venir los momentos de llanto, van a venir los momentos de sufrimiento, van a venir momentos de dolor. En la vida no nos pone dentro de una pecera. No, nosotros vivimos expuestos a todo el sufrimiento de esta vida, pero tenemos una esperanza, tenemos algo a lo que nosotros podemos mirar más allá de lo que estemos pasando en este mundo, y tenemos el acompañamiento diario del Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. Y mi amado hermano, eso no es poca cosa, eso es algo grande, eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que celebrar y recordárnoslo en la medida que nosotros vamos viviendo nuestra vida. El Espíritu Santo morando en mí, Dios con nosotros, Dios viviendo dentro de nosotros. Eso debe producir gran gozo y movernos a vivir una vida conforme a lo que es verdaderamente la vida cristiana. La obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, el sello del Espíritu Santo en su vida, el adelanto, como si usted fuera un carro de último modelo, que usted va y lo compra y da un adelanto, y usted comienza a disfrutar el carro no es suyo todavía, pero usted lo está disfrutando. Usted se montó en el auto y está disfrutando el auto. Y así debe ser nuestra vida cristiana, porque ya tenemos ese adelanto, que Dios fue al dealer y dijo, aquí está el adelanto. Ponte a disfrutar la vida cristiana como un hijo digno de esa vida, por todas estas cosas que Pablo nos deja ver. La obra del Espíritu Santo. ¿Y para qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Para qué es todas estas cosas que Dios hace? Vamos a ver versículo 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido para nosotros en el amado. Y después el versículo 12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Note que se repite, la alabanza de la gloria de su gracia, la alabanza de su gracia. Versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia en miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Todo para alabanza de su gloria. La obra del Padre para alabanza de su gloria. La obra del Hijo para alabanza de su gloria. La obra del Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Entonces, mis amados hermanos, como siempre me gusta decir, nos viene a bien a nosotros vivir para la gloria de Dios. Vivir para su gloria. Porque si todo lo que Él ha hecho es para la alabanza de su gloria, a nosotros, yo le voy a decir una cosa, si usted vive para cualquier otra cosa que no sea para la gloria de Dios, se va a quedar corto, se va a quedar vacío, usted va a quedar ahí como que, wow, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Porque no está viviendo para la gloria de Dios. Cuando el enfoque es la gloria de Dios, nosotros podemos descansar en Dios, en la obra de Dios, a nuestro favor. Nosotros podemos estar en paz. Nosotros podemos estar tranquilos en medio de todo lo que sucede en nuestra vida. Pero cuando la gloria de Dios no es nuestro enfoque,
Usted le va a costar mucho trabajo someterse a su señorío. Le va a costar trabajo, se lo garantizo. Cuando la gloria de Dios no es su enfoque, le va a costar mucho trabajo amar su palabra. Porque la palabra de Dios va a estar en un segundo plano en su vida. Cuando usted no tiene como prioridad la gloria de Dios, le va a costar mucho trabajo amar a su esposa o a su esposo, y al esposo le va a costar mucho trabajo amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Le va a costar trabajo, porque si usted no tiene, su enfoque no es la gloria de Dios, eso va a quedar en un segundo plano. Le va a costar mucho trabajo a las hermanas someterse a su esposo, que dice la Biblia que deben someterse voluntariamente, gozosamente, no como el que se somete a un tirano, porque el esposo no puede ser un tirano, porque él tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y ella encontrar gozo en someterse a su esposo. Pero si la gloria de Dios no es su enfoque, usted le va a costar trabajo eso. Le va a costar trabajo someterse a su iglesia y servir en su iglesia y amar a su iglesia. Amar a su iglesia le va a costar trabajo si la gloria de Dios, si la gloria es para usted, usted se va a involucrar que en esto, que en aquello, que lo, y la iglesia en un segundo plano. Y eso no puede ser así, porque Dios nos ha dado la iglesia para que nosotros tengamos un aporte, pero tenemos que tener siempre en mente la gloria de Dios. Vivir ante la presencia de Dios, como es la visión que está allí, vivir ante la presencia de Dios bajo la autoridad de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Usted le va a costar mucho trabajo honrar a sus padres si la gloria de Dios no es lo principal, y honrar y amar al prójimo le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo resistir la tentación, salir corriendo cuando tenga que salir. Porque si usted tiene bien claro que usted vive para la alabanza de la gloria de Dios, que para eso es que Dios ha hecho todo lo que ha hecho en usted, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene eso bien claro. Usted va a vivir más tranquilo, usted va a vivir más descansado, porque todo lo demás no le va a costar tanto trabajo. Lo demás no le va a costar trabajo, porque usted sabe que la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo fueron para la alabanza de su gracia y de su gloria. Y si es así, nosotros también debemos vivir así. Y de eso hablaremos un poquito más la semana que viene. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se vive con ese fundamento de estas cosas que hemos hablado hoy? ¿Cómo se vive como cristiano, la vida cristiana? Y vamos a ver, usted puede, le voy a dar una tarea. Yo sé que a ustedes no les gusta la tarea, pues a mí tampoco me gusta. Voy a dar una tarea, léase el capítulo 4 de Efesios, porque de ahí es que vamos a sacar las características de un discípulo, que son un corazón transformado, una mente transformada, afectos transformados, voluntad transformada, relaciones transformadas y propósitos transformados. Todo eso lo vamos a sacar de ahí, lo vamos a extraer del texto, para que nosotros podamos hacer una buena aplicación en nuestra vida como cristianos, con el fundamento que Cristo, que Pablo nos ha dejado, entonces transferirlo a una vida práctica. Porque si no, si nos quedamos con una mente llena de teología aquí y no la aplicamos a nuestra vida y no somos capaces de aterrizar el avión, entonces de nada nos sirve, de nada vale. Entonces la semana que viene aterrizamos el avión. No se lo pierdan. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor.
Gracias porque tú nos das un gran fundamento, Señor. Fundamento que los grandes teólogos se han pasado horas, días, meses, años estudiando, Señor, para extraer de ahí las verdades que ahí tenemos. Ayúdanos a atesorarlas en nuestra vida y aplicarlas y vivirlas en nuestra vida. Gracias por la obra del Padre, gracias por la obra del Hijo, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias porque tenemos un Dios trinitario que se manifiesta de tantas maneras, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta semana a atesorar estas verdades y que nos hagan más humildes, sencillos de corazón, por la gratitud que emana de un corazón agradecido, un corazón que reconoce que tú saliste a buscarnos, Señor. Un corazón que reconoce que tú puedes hacer de personas como nosotros personas que sean un mensaje de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.